Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo está ubicado en el cruce de las calles de Aramberri y Guerrero, ahí frente al Mercado Juárez. El título de la meditación de hoy, Ordenanzas, surgió porque algunos se hacen este cuestionamiento y dicen: si lo que salva es creer en Cristo, entonces, ¿por qué debo bautizarme y participar del memorial de la Santa Cena? Bueno, pero antes de iniciar, pido a nuestro Señor lo mismo de siempre: que prepare nuestros corazones para que esta breve meditación sea edificante y de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. La convivencia imaginaria de un joven y una señorita nos podría servir para responder con un poco de más seguridad al cuestionamiento anterior que muchos se hacen. Vamos a suponer que los dos ya tienen cierto tiempo de haberse conocido y debido a ello, los encuentros casuales entre ambos se han ido dando cada vez con más frecuencia. Esto ha permitido que su relación de amistad haya alcanzado ese nivel que avisa que el siguiente, o sea, el del noviazgo, está ya a 0 escalones o cuando mucho, a no más de 1. Así, en cierto día, se presentan las circunstancias apropiadas, se dan el sí y se convierten en novios. De esta manera, adquieren ciertos compromisos tales como saber que el corazón de uno pertenece al otro, que la mayor parte del tiempo disponible de ambos es para pasarlo juntos y otras cositas que se da por entendido que los dos ya conocen. Sin embargo, y aunque al formalizar su noviazgo los dos se muestran gustosos, uno de ellos rompe el buen momento al decir: lo único que te voy a pedir es que lo nuestro se mantenga en secreto. No deseo ni necesito que los demás se enteren. Voy a hacer lo que tú digas, pero no quiero que nadie más lo sepa. Procuraremos no ir a fiestas o a lugares donde haya conocidos. En caso de que nos toque coincidir en alguna reunión no prevista, nos comportaremos como extraños, como si solo fuéramos amigos. Eso sí, los domingos separaré el tiempo suficiente para estar contigo. La respuesta de la otra parte no se haría esperar. Sería una más o menos semejante a esta. ¿Cómo? ¿Hay algún problema o de qué se trata? ¿O acaso te avergüenzas de mí? Aquí lo que sigue es esta pregunta: ¿alguno de ustedes aceptaría una relación así? Es casi seguro que la mayoría no estaría de acuerdo en tener un noviazgo bajo esas condiciones. Algo similar sucede cuando alguien se arrepiente, confiesa sus pecados, hace su profesión de fe, ora al Señor y le dice que cree en Él y que lo acepta como su Salvador. Hasta ahí, todo bien. Pero de ese día en adelante, ese alguien solo va al templo cada 7 días a alabar el nombre del Señor. No falla ni un solo domingo, pero el resto de la semana se olvida de su Salvador. Si alguien habla mal de Él, evita la plática y se retira del grupo crítico, pero no lo defiende. No comparte su fe y no habla de Jesús a los demás. Tampoco piensa bautizarse ni participar del memorial de la Santa Cena, porque según él, lo importante es creer. En una relación así, es necesario aclarar que tales condiciones nunca serían aceptadas por Jesús. Jamás estaría de acuerdo con una persona que de labios lo honra, pero cuyo corazón está lejos de él.
Y si por el contrario, Jesús se gozaría con todo aquel creyente que pudiera amar al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Esas expresiones de amar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas significan que un fiel creyente deberá amar a su Señor siempre. No un día a la semana o unas cuantas horas diarias. No. Es siempre y en todo momento. En cuanto a lo del bautismo, no es una regla o disposición que haya emanado de la congregación de alguna iglesia, no. Jesús, en el momento de su ascensión, dio a conocer a los 11 la gran comisión. Les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero, lo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, implica salir y hablar de Jesús. Y como dice en otro pasaje paralelo, ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Es decir, llevar su nombre a todos los que no han oído de él. Y esto último no se podría lograr si se mantiene en secreto la relación, una relación que surge cuando un pecador se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador. La otra parte de la Gran Comisión se refiere específicamente al bautismo y no da lugar a confusión alguna, pues claramente da a entender que los frutos de la Gran Comisión, es decir, los nuevos creyentes, deberán ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prácticamente el deseo amoroso de nuestro Salvador es que todo aquel que en él cree haga una demostración pública de su fe a través del bautismo, que es el paso inicial e inmediato de obediencia a él. Con respecto al bautismo, la palabra de Dios nos narra que los de Jerusalén, toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, dice, eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. También nos dice que Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan. Pablo les insistía a los efesios que guardaran la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe y un bautismo. También Pablo y Silas, después de que le hablaron de Jesús al carcelero de Filipos, las Sagradas Escrituras nos dicen que él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Siguiendo con el mismo tema, Marcos escribió lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por su parte, Pedro recomendaba: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo que sucedió en Samaria también vale la pena comentar. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Algo más sobre esta ordenanza. Cuando Felipe y un eunuco llegaron a cierta parte del camino, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le preguntó si creía en Jesús. El eunuco dijo que sí. Ambos descendieron del carruaje en que iban y Felipe bautizó al eunuco.
Ananías hizo algo semejante con Saulo de Tarso. Puso sobre él las manos. Saulo recobró la vista y luego fue bautizado. Pasado cierto tiempo, Pablo bautizó también a Lidia, una mujer de Tiatira que vendía púrpura y adoraba a Dios. Un último comentario con respecto al bautismo. En el libro de los Hechos, Lucas nos dice que estando Pablo en Corinto sucedió que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó, él y todos los de su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Como podemos ver, todos los convertidos en los tiempos de Jesús fueron bautizados, excepto uno que se congregaba no con los de una iglesia, sino con sus compañeros de cárcel. Uno que nunca dio ofrenda y que nunca alabó a Dios. ¿Quién fue él? El ladrón en la cruz. Él, no obstante, hizo pública su profesión de fe al orar brevemente a su Salvador, diciéndole delante de todos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en cuanto al memorial de la Santa Cena, Pablo nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo dio a sus discípulos y les dijo que ese era su cuerpo. Luego bebió la copa, que era el nuevo pacto en su sangre, y les dijo: haced esto en memoria de mí. Alguien pudiera cuestionar, bueno, nosotros podemos sentir gozo al obedecer a Jesús en estas ordenanzas, ¿y cómo sabemos que también en él hay gozo? Dejemos que sea Jesús, a través de Lucas, quien nos dé la respuesta. Dijo Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así pues, además de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, obedezcamos con gozo las ordenanzas que nos dejó. Hagamos pública nuestra profesión de fe a través del bautismo y participemos en el memorial de la Santa Cena. Y al hacerlo, digámosle a Dios que nos halaga saber que todas las veces que participamos, la muerte del Señor anunciamos. La muerte del Señor anunciamos. La misma que tuvo lugar cuando manos humanas clavaron las divinas a una cruz. Gracias por su atención y que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.